tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 15 de noviembre del 2020 y les saludamos mi esposa y yo, mi familia, desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Les invito a que escuchemos una melodía que habla acerca del ministerio de la mujer. Hoy vamos a hablar de la mujer y del liderazgo que Dios ha puesto en sus manos. Escuchemos entonces a través de la voz de mi hermosa esposa, Evelyn Gámez Cabello, esta alabanza. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Tu luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. El día de hoy vamos a hablar sobre la mujer en el liderazgo. La mujer que no solamente tiene los mismos o debería de tener los mismos derechos, el mismo trato, igualdad ante la sociedad y ante Dios, porque a veces tenemos concepciones erróneas acerca de lo que dice la Biblia. Creemos que la Biblia ataca a la mujer o que la Biblia pone en un lugar prominente al hombre, y en realidad no es así. Hoy vamos a hablar entonces de una mujer valerosa, de una mujer que ocupó un puesto de liderazgo. Esta palabra es para ti, que Dios te ha dado dones y talentos para liderar, para hacer cosas importantes. Que Dios te ha dado dones y talentos para trabajar ahí en la comunidad, en la iglesia donde estás establecida.
Esta palabra entonces es para todas aquellas mujeres a las cuales Dios ha llamado con un propósito en especial. Y para nosotros como hombres, para entender cuál es el papel de la mujer y cuál es el valor delante de Dios que tiene la mujer. Hace algún tiempo escuché hablar a un predicador acerca de Débora y él decía en su predicación que Dios había puesto a mujeres como Débora para avergonzar a los hombres que no se levantaban, que no ocupaban esos lugares de prominencia. Yo creo que es incorrecto, creo que es impreciso. Dios ha llamado en realidad a hombres y mujeres para cumplir propósitos eternos. Dios ha dado capacidad tanto a hombres como a mujeres para desarrollar cosas importantes, cosas interesantes, y eso lo vemos en la vida de Débora que vamos a estudiar, que vamos a platicar el día de hoy. También en una ocasión hace poco escuché decir a una dama que ocupa un puesto importante en su empresa. Ella decía que si ella se equivocaba, todas las mujeres perdían. No, yo creo que no es así. En realidad, si se equivoca ella se equivoca. Si se equivoca un hombre, se equivoca el hombre. Pero no hay tal como una guerra de sexos. No es una batalla entre hombres y mujeres. No, en realidad, Dios ha dotado, repito, a hombres y a mujeres de dones y talentos. Y esos dones y talentos los tienen que ejercer, los tienen que poner en práctica para que puedan cumplir con los propósitos que Dios ha puesto en sus manos. Vamos al pasaje de la palabra ahí en Jueces 4 del 1 al 9, si ustedes tienen su Biblia. Busquen por favor Jueces 4 del 1 al 9. Y aquí nos narra, nos relata la historia de Débora, que fue la primera mujer jueza, la primera y la única mujer jueza sobre Israel. Y dice lo siguiente: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, el rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barac le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barac a Sedes. Dice la palabra del Señor aquí en esta porción que hemos leído, incluso leímos hasta el versículo 9 de Jueces 4 del 1 al 9. Entonces, en esta palabra que hemos leído, menciona que los israelitas volvieron a hacer lo malo y por eso eran oprimidos. Los israelitas, cuando se equivocaban, cuando desviaban el camino, aquel propósito que Dios había establecido para ellos, lo erraban y entonces caían consecuencias sobre sus actos, sobre alejarse, sobre apartarse del Señor. Debemos entender que muchas de las cosas que vivimos nosotros no son culpa del enemigo o de alguien más, ni del gobierno, ni de nuestra familia, del esposo que me tocó, la esposa que me tocó, de nuestros padres. Muchas veces lo que estamos viviendo son consecuencias de nuestros propios actos. Tenemos que asumir las consecuencias de lo que nosotros mismos hemos generado en nuestra vida. Eso es una realidad. El pueblo del Señor estaba viviendo solamente las consecuencias de aquello que dejaron de hacer o que hicieron de manera incorrecta.
El pueblo entonces vivía la consecuencia de sus actos. Tenían 20 años siendo oprimidos con crueldad, dice la palabra del Señor, por Jabín, el rey cananeo, que gobernaba Hazor, principal ciudad del norte de Canaán antes de ser conquistada. Es decir, que no solamente eran oprimidos, sino que eran oprimidos con crueldad. Había una saña en la manera que los cananeos trataban a los hebreos. Un despotismo, una crueldad. Había un trato inhumano el que les daban en ese momento. Jabín, dice la Biblia, que contaba con 900 carros de guerra, que eran las armas de guerra más importantes, más letales de su tiempo. Por eso es que cuando se habla del poderío militar solo se tiene que mencionar el número de carros de guerra con el que contaba una nación o un rey. Ese era el poderío militar que tenía Jabín. Y era un poderío muy fuerte, muy tremendo. Incluso eso se menciona porque el pueblo de Israel no se podía levantar fácilmente en armas, porque si ellos ni siquiera contaban con carros de guerra y el rey Jabín contaba con 900 carros de guerra, era imposible que les hicieran batalla, que les hicieran frente, que se liberaran con sus fuerzas de aquella opresión que estaba viviendo el pueblo del Señor. Y ahora te pregunto yo a ti, porque Jabín confiaba en sus carros de guerra, él tenía un poderío militar. Pero yo te pregunto a ti, porque a veces nosotros también confiamos en aquello que estamos, en lo que tenemos cerca. Por ejemplo, confiamos en nuestro trabajo, en la economía que tenemos. Y en este tiempo vemos que es muy inestable, muchos han perdido el trabajo y la economía que tenían se ha venido abajo. Incluso muchos han tenido que echar mano de sus ahorros en este tiempo de contingencia. Todavía las cosas no han vuelto a su normalidad y va a tardar tiempo para que vuelvan a esa normalidad que antes teníamos. Incluso quizá nunca vuelvan a hacer las cosas de la manera como las vivíamos. ¿En qué estás confiando tú? ¿En tus posesiones, en tu esposo, en tus papás? Y si perdieras todo eso, ¿qué te traería confianza? ¿En qué confiarías? Si ya no podrías confiar, si ya no puedes confiar en las cosas materiales o en las personas, ¿en quién depositarías tu confianza? Dice la palabra del Señor, hablando de estos carros de guerra que tenía, con los que contaba el rey Jabín, con los que oprimía al pueblo del Señor. Dice el Salmo 27, estos confían en sus carros de guerra. Aquellos confían en sus corceles, en sus caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro. Vuelvo a repetirte, ¿en qué estás confiando? Porque si tu confianza no está depositada en el Señor, estás errando, estás equivocado. No puedes confiar en nadie más que el Señor, quien te ofrece su protección, quien te ofrece su amor, su guía, su dirección, y quien te ofrece que nunca te va a dejar solo una vez que decides tú abrir la puerta de tu corazón a Él. Vayamos entonces al pasaje que acabamos de leer. Débora, que significa en hebreo trabajadora como la abeja, Fue Débora la cuarta persona como jueza sobre Israel antes de la monarquía, antes de que se establecieran los primeros reyes sobre Israel. Además, ella era una profeta. Ella tenía cualidades, tenía ministerios, tenía dones especiales. El don de profecía es un don muy importante y muy especial. Y Débora, además de ser gobernante, era profetisa, es decir, era una mujer muy ocupada por Dios. Aquí podríamos preguntar si Dios le dio esos talentos y por eso era una mujer muy ocupada, o porque era una mujer muy ocupada, Dios puso en ella talentos. A veces nosotros estamos esperando solamente el momento de recibir una revelación, de recibir un toque de parte de Dios para levantarnos y hacer algo. Pero la Biblia en ese momento es muy clara. Dios da dones y talentos a las personas que están ocupadas. Cuando tú estás ocupado, cuando tú estás ocupada, cuando estás ejerciendo todas aquellas cualidades que tienes, Dios pone en ti dones y talentos para que le sirvas en sus propios propósitos.
Dice la Biblia que los hijos de Israel acudían a esta mujer, a Débora, que era profeta, pero que también era jueza sobre Israel. Dice la Biblia en esta porción que leímos, que los hijos de Israel acudían a ella para ser juzgados. Y quiero preguntarte, ¿qué buscarías en alguien que juzgara causas tuyas? ¿Qué características buscarías en una persona para acudir a ella y que entonces implementen justicia sobre tu caso? Yo creo que hay 3 características importantes. Solamente voy a destacar 3 características importantes de aquella persona que se levanta para juzgar un caso, una situación. Y creo que debe ser, número 1, persona confiable. Debe de ser una persona confiable. En aquella persona que tú deposites tu confianza. Esa persona, por su desarrollo, por su calidad de vida, por su integridad, entonces lo lleva o la lleva a ser una persona confiable que la gente puede confiar en ella. Pero además debería de ser una persona sabia, una persona que tenga una capacidad para juzgar de manera correcta, de manera adecuada, que tenga una sabiduría que venga de parte de Dios. Tú buscarías entonces, además de una persona confiable, una persona sabia y por último, número 3, una persona prudente. Que no ande regando el tepache, como dicen por ahí, que no ande diciendo todas las cosas que escucha, sino que sea una persona prudente, que sepa ser confiable, sabia y prudente. Creo que estas eran características de Débora también ahí cuando se sentaba a juzgar a los hijos de Israel. En la porción que acabamos de leer, dice que Débora llama a Barak para que se levante en armas y libere al pueblo de Israel de manos de Jabín y de Sísara, comandante del ejército, del ejército cananeo. Y vemos aquí entonces también otras 2 características de Débora. Al momento que Débora llama a Barak, para que Barak sea el encargado de esta victoria que Dios estaba prometiendo, que Dios estaba incluso entregándoles en sus manos, Débora no se levanta a sí misma y dice yo voy a tomar esta victoria. No, ella llama a Barak para que él dirija el ataque y entonces la honra se la lleve Barak. Veo 2 características importantes de esta mujer llamada Débora, trabajadora como la abeja, dice la palabra de Dios, y esto es lo que significa Débora. Y 2 características importantes en Débora que quiero rescatar, que quiero resaltar en este momento y que también hacen referencia a cualquier mujer o a cualquier hombre que se levante y que tenga un puesto de autoridad, un puesto de liderazgo sobre aquella gente que Dios ha puesto bajo ella o bajo él. Número 1. Débora sabía delegar. Débora sabía delegar. No tenía problema. Hay gente que quiere hacerlo todo para llevarse toda la honra en el trabajo, en la casa, en la oficina, en la escuela. Hay gente que quiere hacer las cosas solamente porque no sabe delegar, porque quiere que todos los reflectores se dirijan hacia ella o hacia él. Pero esta mujer sabía delegar, Débora sabía delegar. Además, ella no tenía conflicto de autoridad. Muchas veces vemos que las personas que han sido puestas en autoridad no delegan o no reconocen a alguien más. Vemos en el gobierno también gente prepotente que no sabe delegar, que no sabe compartir ese liderazgo que Dios ha puesto en sus manos y que tiene conflicto de autoridad porque si cree que alguien más se levanta, entonces va a opacar su propio liderazgo. Pero hemos entendido, el Señor nos ha hecho ver que cuando Dios ha puesto liderazgo en tus manos, cuando tú delegas esa autoridad, cuando tú ayudas a los que están abajo de ti, ellos mismos te impulsan para crecer como líder. Débora tenía un liderazgo muy marcado, muy específico. Ese liderazgo le permitía que pudiera delegar sin ningún conflicto, no tenía conflicto de autoridad, porque ella sabía quién era. Cuando tú sabes quién eres, cuando estás consciente de los dones y talentos que Dios te ha dado, no vas a temer que los demás se desarrollen, porque tú sabes tus propios dones y talentos y también puedes reconocer el talento de los demás. Débora reconocía también
que Barak tenía una autoridad sobre su ejército. Barak entonces le contesta a Débora: si tú vas conmigo, yo voy. Si no vas, yo no iré. He escuchado fuertes críticas a Barak, que fue tímido, que fue pusilánime incluso, que tenía una baja autoestima, pero yo no creo que sea tan correcta esta apreciación. Yo no creo que fuera tímido Barak. Yo no creo que fuera pusilánime. De hecho, él dirigía a un ejército, el ejército del pueblo del Señor. Yo creo más bien que Barak estaba reconociendo la capacidad de Débora. Cuando hay alguien que ha sido puesto en prominencia y que está liderándote, sea hombre o mujer, tú tienes que reconocer esa capacidad que tiene el liderazgo que Dios ha puesto sobre ti. No importa si es hombre o mujer, tienes que reconocer las virtudes, los talentos, el liderazgo que Dios ha puesto sobre esa mujer, sobre ti, o sobre ese hombre, sobre ti. Entonces Barak reconoce esa capacidad, reconoce el liderazgo y también la importancia de la presencia de esta mujer en el campo de batalla. Barak sabía del liderazgo que implicaba Débora, del liderazgo que Dios había puesto en sus manos. Sabía de la importancia de la presencia de Débora ahí en esa batalla. Él reconocía que si Débora estaba, eso implicaba un aliciente para todos los que estaban peleando la batalla. Reconocía el liderazgo de esta mujer y reconocía la importancia de su presencia en el campo de la batalla. Por eso es que le dice, si tú vas, yo voy, porque está reconociendo su liderazgo, porque está reconociendo la presencia de esa mujer en el campo de batalla. Además, Barak reconoce a esa mujer, pero también antepone su propio bien al bien común, su propio renombre al bien común y a la victoria que Dios daría a Débora, a él y a todo el pueblo del Señor. Hay veces que nosotros tenemos que minimizar nuestro propio crédito por bien común, por el bien común. Hay veces que nosotros tenemos que doblegarnos y dejar que alguien más sea reconocido. Y eso es parte también de la humildad que Dios ha puesto en nosotros. Es parte del liderazgo. Reconocer a alguien más y entonces permitir que esa persona tome el honor. Débora entonces va a la guerra con Barak y Dios cumple la promesa, cumple la palabra profética que Dios había dado a través de Débora. El Señor cumple esa promesa y les da la victoria tanto a Débora como a Barak. Dios da la victoria porque Débora supo ejercer su liderazgo, supo delegar, supo reconocer la autoridad también que estaba debajo de ella, y Barak supo reconocer el liderazgo que tenía por encima de ella, supo reconocer la importancia de esa mujer en el campo de batalla, supo reconocer el liderazgo que Dios había puesto en Débora, y Dios les da la victoria. A ti, hermana, que me estás escuchando, te digo, es tiempo de que empieces a valorarte. Es tiempo de que empieces a reconocer lo que eres delante de Dios. Es tiempo de que empieces a sacar los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida. Que te levantes para pelear las batallas. Que te levantes para entonces tomar aquello que Dios te ha prometido. Es tiempo que ejerzas el liderazgo que Dios ha puesto en tu vida. Que no te sientas menos, que te levantes en ese papel, en esa autoridad que Dios te ha dado para tomar lo que Dios ya ha puesto en tus manos. Que reconozcas tu propio liderazgo, que reconozcas los valores que Dios te ha dado, el valor que tienes delante de Dios. Comúnmente estamos acostumbrados a percibir el trabajo de la mujer como la que apoya al varón. Incluso anteriormente se decía, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Incluso después le modificaron un poco como para reconocer la igualdad entre ambos, o más o menos igualdad entre ambos. Decían, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Eso es lo que se dice normalmente, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor en Génesis 2:18.
dice acerca de esa relación entre el hombre y la mujer, de la necesidad de la mujer en la vida del hombre. Dice ahí, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Génesis 2:20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Estamos hablando de que la palabra de Dios reconoce de que el hombre no tenía ayuda idónea, así es de que Dios puso una ayuda idónea para él. Y muchos hoy siguen creyendo que esta palabra significa que la mujer solamente es para apoyo del hombre, que tiene una labor inferior a la labor del hombre y que la mujer solamente ha sido puesta para apoyarle. Sin embargo, cuando se menciona ayuda en la palabra del Señor, es la misma palabra que se ocupa, insisto, cuando en Génesis el mismo Señor menciona que Dios le iba a hacer ayuda idónea al hombre. Esta es la misma palabra que se ocupa en el Salmo 146:5, que dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Ayudador, Dios es nuestro ayudador. Además, esta es la misma palabra para socorro. En Salmo 121:2 dice: mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Quiere decir que Dios es nuestro ayudador, que Dios es nuestro socorro. Y no es una postura de inferioridad cuando se está ocupando este verbo. Por supuesto que nuestro Dios es mucho más poderoso, mucho más grande que nosotros. Y en ese poderío, en esa autoridad, en ese reinado y en esa gloria, no escatimó toda su gloria para dejarla a un lado y venir a la tierra para salvar nuestros pecados. Desde ese punto de vista, Dios, siendo mucho más grande y mucho más poderoso que nosotros, es nuestro ayudador, porque se acerca hasta nosotros, porque nos sana, porque nos restaura, porque nos levanta. La mujer que tienes a un lado de ti no es inferior a ti. La mujer es igual de importante para Dios que tú. Incluso muchas veces esa mujer no es solo la que te ha ayudado como una labor secundaria, sino es la mujer que te ha cargado sobre sus brazos cuando necesitabas ayuda, cuando te sentías solo. La mujer que tienes a un lado es la que ha estado presente contigo. La mujer que tienes a un lado es la que ha sido tu salvación en ocasiones cuando te has sentido perdido. Es la mujer la que te ha perdonado, la que ha restaurado tu corazón con su amor. La mujer que tienes a un lado es la mujer que Dios puso para ser tu ayudadora, y no como una labor inferior, sino como una labor que realmente es una labor superior, que te sostiene, que te ama, que te carga. Al igual que Dios en tu vida, la mujer puede ser un reflejo de Dios en tu vida. Esa labor que Dios ejerce sobre ti, que Dios extiende sus manos y te ama y te ayuda, también la ejerce la mujer contigo, la mujer que tienes a un lado, esa mujer valerosa, esa mujer que es virtuosa delante de Dios. Tienes que reconocerla como tal. Es momento de que oremos. Y yo te invito a que, así como estás, abraces a tu mujer, que abraces a tu mujer, que oremos juntos y que la pongas en las manos del Señor en este momento. Yo también quiero hacer esta oración con mi esposa Evelyn a mi lado. Hagamos juntos esta oración reconociendo el valor de la mujer delante de Dios, reconociendo el liderazgo que Dios ha puesto en las damas que tenemos a nuestro lado, en nuestras hijas, en nuestras madres, reconociendo todo aquello que Dios nos ha dado a través de ellas. Oremos juntos ahí donde estás con tu esposa. Abrázala, esa mujer valiosa, valerosa que Dios ha puesto a un lado de ti. Vamos a orar juntos. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, porque te has revelado de diversas formas y de una manera tan clara a través de nuestra esposa, a través de nuestro esposo. Te doy gracias, Señor, por esta mujer que tú has levantado,
por todos los dones y talentos que has puesto en ella. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, síguela utilizando, síguela puliendo, Padre, para tu honra y tu gloria. Síguele permitiendo, Señor, ver sueños cumplidos, Señor, y que su corazón siga siendo confortado por ti cada vez que hay conflicto, cada vez que hay dificultades, Padre. Que tú seas el que la sostenga, Señor. Bendice también nuestras vidas, Señor. De todos los que estamos en este momento orando, Padre. Bendice las vidas de cada mujer, Señor, que está escuchando la palabra tuya. Bendice la vida de cada hombre, de cada varón que está junto a su mujer, que tiene una ayuda idónea. Síguelo, Señor, levantando, síguelos uniendo, Padre. Bendice las familias, Padre, en el nombre y para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Aleluya. Amén. Nos despedimos con mucho gusto, que el Señor los siga bendiciendo. Saludamos de manera especial a gente muy amada que estuvo en esta semana pasando procesos difíciles de enfermedad, que estuvieron incluso en el hospital. El pastor Francis, que el Señor le ha permitido salir de esta cirugía y que el Señor está levantando una vez más, confortando, y alabamos el nombre del Señor por este siervo del Señor. También le damos gracias a Dios por mi hermana Yasmín Báez, que el Señor está permitiendo que se recupere, que se levante una vez más para su honra y su gloria. El Señor te bendiga, te amamos, Yas. También le damos gracias a Dios por la vida del hermano Eliseo Miranda, que también nos informan que él está mucho mejor de salud. Saludamos a todos aquellos que estén escuchando y les invitamos, si tienen algún motivo de oración, que nos escriban, por favor. Queremos orar por ustedes y queremos seguir ministrando a través de esta palabra que el Señor nos está dando. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes su paz. Amén.